Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse son parte de un grupo de talentosos músicos que murieron a los 27. Esta coincidencia entre varios famosos ha dado pie a la llamada maldición de los 27. Muchos hemos llorado a la partida de estos talentosos músicos con grandes pero cortas trayectorias. ¿Será coincidencia o existirá maldición? Han vivido su vida de acuerdo a la frase: vive deprisa, muere joven y deja un cadáver bonito. La muerte de estas estrellas ha cambiado realmente la forma de ver el rock. Podemos ver Robert Johnson, su causa de muerte desconocida hasta la fecha de hoy. Brian Jones, ahogado en una piscina. Jimi Hendrix, se ahogó en su propio vómito mientras era llevado en una camilla al combinar vino con somníferos. Janis Joplin, sobredosis de heroína. Jimmy Morrison, insuficiencia cardíaca, pero las circunstancias exactas no han sido aclaradas. Kurt Cobain, suicidio. En dicho grupo también podemos ver la presencia de actores como Elvis Aaron Presley, el cual su divorcio en 1973 le acarrió un estado de mala salud, siendo ingresado en estado semicomatoso debido al consumo de Demerol. A pesar de su mala salud, en 1974 realizó una serie de conciertos y en septiembre de ese mismo año su estado se agravó considerablemente. Elvis ganó peso y se convirtió en una caricatura de sí mismo, lo que le llevó a un mayor consumo de estupefacientes, y en la noche del 16 de agosto de 1977 fue encontrado inconsciente en el suelo de su baño. No pudieron ser reanimado por los médicos y falleciendo poco después de ser ingresado en el Baptist Memorial Hospital, falleció. También podemos hacer la presencia de cantantes no tan conocidos como Sandy Denny. La cálida voz del grupo Firebird Convention nació en Wilmington el 6 de enero de 1947 y falleció en la misma ciudad el 21 de abril de 1978. Al entrar en coma estando en casa de una amiga, había sufrido un accidente al caerse por una escalera y golpearse la cabeza, por lo que debido a los fuertes dolores que sufría, comenzó a tomar un analgésico que era letal. Si se mezclaba con alcohol, Sammy Denny colaboró en el primer disco del grupo Strauss y participó también con Led Zeppelin en la canción The Bard of Evermore de su cuarto disco. Canciones como For the Guy que daría nombre a un nuevo grupo en 1970, también con Sandy Denny a la parte vocal y en especial en el disco Reaching for the Moon del grupo Fairport Convention son dos de sus obras más conocidas, al cual le decían señora. Sin embargo, también podemos hacer presencia de la influencia del rock en los aspectos gubernamentales, sociales, políticos, socioeconómicos, que han marcado durante muchos años a el mundo. En el primer preámbulo podríamos encontrar a los punqueros londinenses contra el racismo. Podemos ver que este es un tema del que se ha dado mucho que hablar en estos últimos días. En 1976, Eric Clapton declaró que Inglaterra está sobrepoblada. Deberíamos enviarlas a todos de vuelta, afirmó el músico refiriéndose a los inmigrantes mexicanos. La contradicción enfureció a muchos jóvenes ingleses, mientras que el partido político con tendencia fascista, National Front, ganaba fuerza electoral con su insignia de intimidar a los inmigrantes para que abandonaran su país. ¿Les suena familiar? Cabe resaltar que el racismo se ha dado mucho de qué hablar, no solamente en el aspecto social, sino en las diferencias económicas que han marcado por años a las divisiones políticas. En respuesta, nació Rock Against Racism, una iniciativa civil de bandas locales que hacían conciertos de punk, rockers blancos y bandas de reggae, rafastaris. Un año después, lo que empezó como un grupo pequeño de músicos se convirtió en un movimiento de masas que el 30 de abril de 1978 llegó a su momento cumbre en el Rar Carnival. Asimismo, una nueva teoría resaltó controversias entre todos los espectadores. Entre las víctimas fatales de esta conspiración estarían Chris Cornell,
líder de Soundgarden, y Chester Bennington, cantante de Linkin Park, quienes teóricamente se suicidaron con apenas 2 meses de diferencia. En 2017, también Kurt Cobain, alma mater de Nirvana, había perecido a manos de esta presunta mafia en la que estarían involucradas personalidades de la élite americana como el mismísimo presidente de Estados Unidos, bajo cuya protección habrían perpetrado abusos sexuales a menores de edad. Resulta significativa la extremadamente explícita denuncia que Kurt Cobain realizó de una organización de estas características en Seattle. Sin embargo, también podemos hacer presencia de la influencia del rock en los aspectos gubernamentales, sociales, políticos, socioeconómicos, que han marcado durante muchos años al mundo. En el primer preámbulo podríamos encontrar a los punqueros londinenses contra el racismo. Podemos ver que este es un tema del que se ha dado mucho que hablar en estos últimos días. En 1976, Eric Clapton declaró que Inglaterra está sobrepoblada. Deberíamos enviarlas a todos de vuelta, afirmó el músico refiriéndose a los inmigrantes mexicanos. La contradicción enfureció a muchos jóvenes ingleses, mientras que el partido político con tendencia fascista, National Front, ganaba fuerza electoral con su insignia de intimidar a los inmigrantes para que abandonaran su país. ¿Les suena familiar? Cabe resaltar que el racismo se ha dado mucho de qué hablar, no solamente en el aspecto social, sino en las diferencias económicas que han marcado por años a las divisiones políticas. En respuesta, nació Rock Against Racism, una iniciativa civil de bandas locales que hacían conciertos de punk, rockers blancos y bandas de reggae, rafastaris. Un año después, lo que empezó como un grupo pequeño de músicos se convirtió en un movimiento de masas que el 30 de abril de 1978 llegó a su momento cumbre en el Rar Carnival. A lo largo de los años y en comienzos de los años 50, su transformación se extendió en el movimiento de las protestas. En ello ha tenido influencia absoluta en el desarrollo de la sociedad internacional, nacional y de grupos que han sido partícipes en la historia colombiana y mundial. Los elementos que han terminado la misma, principalmente las relaciones internacionales y muy específicamente la economía mundial, han influido notablemente en la conversión del rock en un fenómeno planetario, que ha servido al mismo tiempo de altavoz, como denuncia y como expresión de descontento social ante los grandes acontecimientos internacionales. Su propio nacimiento se debe, en cierta manera, a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En su evolución han influido notablemente en la Guerra Fría, en el proceso de la descolonización, la crisis del petróleo de los años 70. En la actualidad, el rock es el reflejo de la opinión pública ante fenómenos internacionales como globalización y el neocolonialismo. Los movimientos de protestas que se produjeron durante esta década en los Estados Unidos crecieron a tal punto que casi toda la institución política, económica o religiosa se convirtió en blanco de sus pretensiones, cuestionando sus principios y el paradigma de sus doctrinas. Los 70 en los Estados Unidos transitaron hacia un conflicto social interno de grandes proporciones. Los movimientos de protesta se convirtieron en un fenómeno endémico de la sociedad, en la cual individuos de todas las edades, clases y razas se involucraron. Fueron años de gran confusión y violencia, así como de esperanzas e innovaciones en la lucha política que tuvieron un efecto profundo sobre la nación norteamericana. Factores políticos, sociales, económicos y culturales fueron puestos en idea del juicio por una generación de jóvenes que cuestionó los valores tradicionales de una sociedad que a su juicio necesitaba restaurarse. En materia económica, los Estados Unidos como centro y cabeza del sistema capitalista a nivel global disfrutó de unos años de abundancia y estabilidad.
Los multimillonarios dividendos de su imperio transnacional consolidaron la economía norteamericana como eje de la economía mundial, logrando un consenso social y político. Este se vio reflejado en la estructuración y crecimiento de una clase media con un mayor poder adquisitivo, incrementando las posibilidades de desarrollo y prosperidad en el núcleo de esta sociedad. La sociedad estadounidense de la posguerra vivió bajo una sensación de temor constante ante la eventualidad de una posible catástrofe atómica. Aquella era atómica que con los años iría tomando el título de Guerra Fría. Logró que los norteamericanos cuestionaran el futuro, su forma de vida, The American Way of Life. Cabe denunciar que la masificación de los medios de comunicación como elemento cultural permitió la difusión no solo del mensaje de los movimientos, sino expresiones culturales y musicales tales como el rock, el cual, poco a poco, fue apoderándose de los gustos de los jóvenes. La Comisión Trilateral, fundada como un organismo para mejorar la cooperación entre Estados Unidos, Europa y Japón, publicó un estudio en el cual Samuel Huntington afirma que fue gracias a la democracia de los Estados Unidos que la sociedad estadounidense logró movilizarse. La cantidad de oportunidades y beneficios que trajo la bonanza del capitalismo de la posguerra permitió a los individuos canalizar una mayor cantidad de sus demandas frente al Estado, y en ese sentido el ímpetu de las movilizaciones, la tendencia sin lugar a dudas era desafiar el orden y, en una aparente democracia más participativa, cuestionar el establecimiento. Las preguntas que nos podemos hacer son: ¿cómo pudo influenciar el rock a los jóvenes que lideraron la protesta? ¿Cómo pudo constituirse el rock, no solo como género musical, sino como un elemento cultural antagónico a la forma de la vida norteamericana? Podemos mirar el género desde sus orígenes y una forma pertinente, entendiéndolo no solo como un estilo musical, sino como un elemento cultural capaz de construir símbolos y significados que pueden reflejar prácticas y estructuras sociales a nivel nacional, internacional, desde nuestras casas, asimismo como un elemento que movió la cultura económica y gubernamental. Este género concibió nuevos espacios para esos productos culturales que venían desde lo más abajo, contrarios a aquellos de la música popular de los 50 que contaban con todo el apoyo de la industria musical y los grandes sellos discográficos. En contraste, el rhythm and blues emergió desde el centro de la industria independiente. Arribaron como una minoría que de a poco se fue imponiendo en el mercado de la industria musical estadounidense. Tal vez el disgusto de parte del gobierno hacia el rock era por la disputa antagónica de la sociedad durante la posguerra, por el nuevo renacimiento de los jóvenes a base no solo de un movimiento musical, sino de letras que marcaron por siempre la historia. El rock tuvo un fuerte progreso entre 1955 y 1959. Elvis Presley, Buddy Holly, Little Richard, entre otros, marcaron el estándar de la nueva industria del rock. Sin embargo, en 1959 hubo una especie de estancamiento cuando los principales artistas salieron del mercado. Es allí, en 1959, la llegada de los Beatles, que las grandes industrias intentaron cooptar el mercado juvenil buscando un nuevo ícono del rock que llenara el vacío dejado por sus precursores. ¿El rock habría podido surgir en otra época? Lo más probable es que no. Su público hubiera sido mucho más reducido en cifras relativas y absolutas, pues la propagación de la duración de estudios y sobre todo la aparición de grandes conjuntos de jóvenes que convivían en grupos de edad en las universidades provocó una rápida expansión del mismo.
así como lo mencionamos anteriormente, las propuestas durante la posguerra y enfrentamientos cívicos. Las actividades culturales resonaban con el análisis político, el rock and roll, la literatura de la contracultura y las columnas rurales eran tanto parte de la transformación como lo fueron los sit-ins, las demostraciones y la desobediencia civil. La protesta, los jóvenes y el rock están estrechamente relacionados gracias a la composición y características de la sociedad norteamericana de la posguerra. Hemos visto cómo el rock está atado con los jóvenes de las décadas pasadas y cómo estos se convierten en su público por el carácter innovador de su música y aún por la esencia irrevertible y contrarrestaria. Las actividades culturales resonaban con el análisis político, el rock and roll, la literatura de la contracultura y las columnas rurales eran tanto parte de la transformación como lo fueron los sit-ins, las demostraciones y la desobediencia civil. La protesta, los jóvenes y el rock están estrechamente relacionados gracias a la composición y características de la sociedad norteamericana de la posguerra. Hemos visto cómo el rock está atado con los jóvenes de las décadas pasadas y cómo estos se convierten en su público por el carácter innovador de su música y aún por la esencia irrevertible y contrarrestaria. Además, en el florecer de la contracultura, como ya lo hemos mencionado, en las partes que han marcado la historia, aparecen también artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, quienes se convirtieron en íconos del lema juvenil Live Fast, Die Young. Jimi Hendrix cantaba I Wanna Get Off Her Hair, haciendo un cover de Bob Dylan. Estas palabras representaban el sentimiento de los jóvenes a finales de la década. La creencia para un joven es que las instituciones habían fallado y habían dejado a la juventud norteamericana a la deriva. Presas de la frustración, se preguntaban si el movimiento había fallado, si la nueva izquierda estaba muerta, si los setentas habían terminado. The Doors cantaban en Waiting for the Sun.